Amén. Amén. Les saludo en el amor del Señor. Como siempre digo, gozosa de trabajar a mi Señor. Amén. Gracias, Señor. Que por misericordia nos permite estar aquí, ¿cierto? Porque todos pecamos cada día de una u otra forma. Lo importante es arrepentirse y no estar pecando a cada rato, ¿cierto? Porque no es la idea tampoco, porque el Señor perdona, pero no hay que fiarse de eso. Hay que ser íntegros, ¿cierto? Tratar de ser cada día mejores cristianos. Que el mundo vea que somos cristianos sin que abramos la boca muchas veces, ¿cierto? Con nuestras acciones. Eso es lo importante. Gloria a Dios. Mis hermanas, la palabra hoy se encuentra en Génesis. Perdón. Capítulo Génesis capítulo 14. Y después vamos a ver un poquito del capítulo 19. Que el Señor nos ayude. Amén, Señor. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedor Laomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedor Laomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedor Laomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astaroth Carnaim, a los susitas en Ham, a los emitas en Sabe Kiriataim, y a los oreos en el monte de Seir hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a en Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, también al amorreo que habitaba en Hasesón Tamar. Y salieron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim, el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra Kedor Laomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. En el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo que habitaba en el encinar de Manre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Amén. Usted se preguntará por qué leyó esto, ¿cierto? Tan extenso, pero con nombres tan complicados, ¿cierto? Al Señor le place y hay que obedecer. Amén, aleluya. Claro, muchas veces uno no se detiene en los nombres, ¿cierto? Pero cuando uno lee la Biblia se encuentra con estos nombres que también vienen dentro de la palabra del Señor. ¿Por qué quise leer esta parte que el Señor, en oración, ¿cierto? Yo busco la palabra, porque habla de su sobrino Lot.
El sobrino de Abraham llegó un momento en que, resumiendo, ¿cierto?, todo esto que leímos, ¿cierto?, más abajo, el sobrino de Abraham se quiso independizar, ¿cierto?, de su tío, recibió lo que tenía que recibir, ¿cierto?, pero él, a nuestro parecer, cometió un error, ¿cierto?, porque el Señor a nosotros cuando está en nuestras vidas, el Señor que lo primero que quiere hacer es guiarnos, que todas las decisiones que nosotros tomemos sean de acuerdo a su voluntad. Para eso está la oración y la lectura de la palabra, ¿cierto? Pero si nosotros no nos consagramos al Señor, si no queremos escuchar su voz, nosotros siempre vamos a hacer lo que a nosotros nos plazca y muchas veces el final de este camino no va a ser como nosotros esperamos. Siempre el camino que el Señor nos muestre va a ser un camino de bien. Van a haber pruebas, pero siempre el Señor nos va a dar un final victorioso, ¿cierto? A pesar de las luchas y de las pruebas. Bueno, el sobrino de Abraham no escuchó, ¿cierto? Porque se fue a un lugar que después dice más acá más adelante, un lugar cercano a Sodoma, ¿cierto? Se fue aquí se habló de los reyes y de todas las luchas que tuvieron, ¿cierto? Que era gente que no eran hijos de Dios, ¿cierto? Entre ellos peleaban, luchaban los terrenos, ¿cierto? No les importaba, ¿cierto? Quitar las tierras, robarlas, todo eso encierra, todo lo que quiere decir, toda esta descendencia, ¿cierto? Que no era de la descendencia de Abraham, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurrió? Que Lot se fue a vivir a este lugar, ¿cierto? Y nosotros sabemos lo que dice la palabra del Señor, que él por no buscar la dirección del Señor, porque Abraham no quería, ¿cierto?, que su sobrino se alejara tanto para allá, ¿cierto? Sobre todo porque ya se sabía qué es lo que ocurría en esa zona, ¿cierto? Que era gente alejada del Señor, que no hacía la voluntad del Señor y que era un reino pervertido, ¿cierto?, por decirlo de una manera, que no conocían el amor del Señor, todo lo contrario, hacían lo que querían, ¿cierto? Destrucción entre ellos físicamente, espiritualmente, no tenían su espíritu muerto, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Que llegó un momento en que Lot se comenzó a dar cuenta, ¿cierto?, de lo que ocurría en aquella ciudad. Y eso lo podemos ver después más adelante, ¿cierto? En el capítulo 19, el juicio que manda el Señor a aquella ciudad. El Señor por misericordia no quitó los ojos de Lot. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que después que él vivió un tiempo en aquel lugar, cuando el Señor ya se decidió por la maldad que había en aquel lugar de mandar esa destrucción, ¿qué es lo que mandó el Señor? Mandó ángeles, ¿cierto?, a que le hablaron a Lot y a su familia lo que había de ocurrir en aquel lugar. El Señor con esto nos demuestra que a pesar de que tomamos malas decisiones, el Señor sigue teniendo misericordia de nosotros. Porque el Señor al ver eso, él podría haber dicho, bueno, Lot decidió irse a ese lugar, que tenga lo que tenga que pasar, porque él no quiso seguir lo que le aconsejó su tío Abraham, ¿cierto? Mas el Señor tuvo misericordia de él y le mandó a aquellos ángeles. Nosotros los que conocemos la mayoría de la historia, sabemos que era un pueblo tan pervertido que llegó incluso a pensar en abusar, como se dice, ¿cierto?, de aquellos ángeles, porque eran seres hermosos, ¿cierto?, perfectos, que venían directamente del cielo. En esa oportunidad, Lot llega a la instancia de ofrecerle a sus hijas, ¿cierto? ¿Para qué? Para evitar que tocaran a los ángeles enviados del Señor. Nosotros sabemos que la destrucción de Sodoma y Gomorra no fue porque el Señor le placiera elegir una ciudad y destruirla. El Señor lo hizo porque esta ciudad había llegado a tal nivel de degeneración, de perversión, que la única solución era destruirla, así como lo hizo en los tiempos de Noé, ¿cierto? Un poquito antes en la Biblia sabemos también que también hubo un pueblo, ahí la humanidad estaba completamente corrompida y el Señor también mandó una destrucción, pero de otra manera, ¿cierto? A través de un diluvio. Amén. Que el Señor nos ayude. Sabemos que la voluntad del Señor es perfecta, sabemos que su misericordia es infinita y lo que nos enseña el Señor a través de su palabra, que nosotros debemos cada día buscar su dirección. Porque si Lot no hubiese ido a vivir a ese lugar, se hubiese evitado todo el sufrimiento que sabemos que pasó después, ¿cierto? Que tuvo que huir, perdió todo lo que había ganado, todo lo que había ganado cosechado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todo fue destruido. Además de eso, sabemos que su esposa, ¿cierto?, también falleció. ¿Por qué? Porque ella fue desobediente
y al arrancar de la ciudad, ¿cierto?, miró hacia atrás y se convirtió en una persona, en una mujer, ¿cómo fue? De sal, una estatua de sal, ¿cierto? Amén. Él siguió con sus hijas, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que cuando, igual que lo que pasa en la iglesia, muchas personas se congregan, vienen los domingos y de repente dejan de venir a la iglesia y nosotros sabemos que espiritualmente eso es negativo, la persona se empieza a enfriar. Cuando Lot estaba con su tío, de seguro escuchaba las enseñanzas del Señor, ¿cierto? Todo lo que significaba Dios, sus mandamientos, todo. Pero ¿qué ocurrió después? Que como ellos ya se alejaron, sus hijas también pecaron con él, ¿cierto? Porque ellas se criaron en ese ambiente pervertido, por lo tanto ellas quedaron con las mismas costumbres, ¿cierto? Y con las mismas, con las enseñanzas que aprendieron de ahí, porque si ellas se hubiesen criado al lado de Abraham y de Sara, todo hubiese sido distinto, pero se criaron en aquella ciudad. Bueno, y nosotros sabemos que finalmente no fue muy hermoso el final, ¿cierto? Lo que ellas hicieron con su padre. El Señor en esta hora nos enseña que nosotros debemos pedir su dirección y tomar decisiones correctas. Porque muchas veces hay decisiones, mis hermanos, mis hermanas, que no tienen vuelta atrás. Nosotros, el Señor nos perdona, le decía yo a un familiar, sí, el Señor nos perdona si nos arrepentimos, pero nosotros tenemos que pagar las consecuencias de ese pecado. Entonces, debemos ser íntegros, debemos seguir el Evangelio porque todos tenemos luchas, todos tenemos pruebas. Para nadie es difícil, y más si somos hijos del Señor, ¿cierto? Porque el enemigo con mayor fuerza se levanta contra nosotros. Pero como dice su palabra, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo medité mucho en esta palabra y ahora estoy hablando, ¿cierto?, lo que el Señor me hace hablar. Y este mensaje era tanto para mí como para ustedes, que nos enseña el Señor. Más que nada, yo tomo mi porción y yo creo que la obediencia hacia el Señor. Que el Señor les bendiga. Amén. Gracias.